Saludos. Nuestros padres y nuestros abuelos siempre nos dicen, antes no había tanta violencia. Los cuentos eran de humor blanco. Pues se equivocan. Los cuentos clásicos, infantiles, no son lo que parecen. Soy Miles Day y esto es la historia detrás de los cuentos clásicos infantiles. Matar, despedazar o comerse a niños suele ser algo habitual en los cuentos populares, que han sido endulzados con el paso del tiempo. En realidad, muchos de los cuentos hoy considerados como clásicos nunca tuvieron la pretensión de ser infantiles. Hay quien postula que la inclusión de estos ejemplos sádicos y aterradores en los cuentos permite al niño enfrentarse a miedos. Son muchas las voces que se alzan denunciando la carga de violencia y crueldad en la televisión y los videojuegos. ¿Y qué hay del lado oscuro de los cuentos populares? Matar, despedazar o comerse a niños suele ser algo habitual. Pulgarcito, engordarlos para hacerlos más apetitosos. Hansel y Gretel, que sus padres les abandonen. Pulgarcito y Hansel y Gretel, que les vendan a cambio de comida o de otros favores. Rapunzel, Rumpelstiltskin, o les mutilen. La niña sin manos, de los hermanos Grimm, relata cómo un molinero le corta las manos a su hija para salir de la pobreza. Por ejemplo, Caperucita Roja. Todo se realiza en un bosque, la Selva Negra, Alemania. Todos los personajes son jóvenes. Siempre se pierden como Hansel y Gretel. Pero ¿por qué en ese bosque? ¿No pudieron encontrar los hermanos Grimm otro bosque? Una vez, el bosque en el siglo II después de Cristo, supuestamente en ese lugar habría ritos satánicos. Puesto ahí venían gente de todas partes de Europa, quienes secuestraban a los niños. Por alguna extraña razón la iglesia intervino. Hubo un odio entre ese bosque y la iglesia. Los ritos satánicos aumentaron, entre ellos a los niños los mataban y ponían su cabeza en la cima de un árbol y lo adoraban como especie de ritual. Los padres prohibieron a sus hijos entrar más al fondo del bosque, con miedo que desaparezcan y se los comieran. La iglesia no pudo más y decidió quemarlos, dejando la vida a algunos. Transcurrieron siglos y unos hermanos entraron al bosque porque supieron los sucedidos. Los pobladores del lugar les contaban esas historias pasadas como ciertas. Ellos decidieron publicar, pero nadie les creyó eso de las brujas, y decidieron que eran historias para niños. Y lo publicaron como cuentos infantiles. Esas personas que hacían los rituales, se sintieron amenazados en el continente y huyeron a América, quien se les conoce actualmente como hippies. Por ejemplo, Cenicienta. Los orígenes de la adorable Cenicienta no fueron tan adorables en su versión original. Toda la crueldad que la pobre Cenicienta tuvo que sufrir en manos de su dominante madrastra, quizás fue bien merecida. En las versiones más antiguas de la historia, la un poco más siniestra Cenicienta consigue asesinar a su primera madrastra para que su padre se case con el ama de llaves. Supongo que Cenicienta no contaba con que las 6 hijas de la ama de llaves se mudaran a la casa o con la interminable lista de deberes que eso implicaba. Caperucita Roja. La versión original de Caperucita Roja relata cómo Caperucita ingiere la carne y la sangre de su propia abuela, como símbolo del paso de la juventud a la adultez. Al hacer la sabiduría de su anciana abuela, parte de ella misma al comerla. Venerar la experiencia de nuestros mayores fue una lección que se perdió en este cuento, gracias a la censura en aras de proteger las mentes de los niños de la violencia. ¿Cuántas historias más se habrán perdido en el tiempo? ¿Cuántas valiosas lecciones habrán desaparecido en aras de la protección de las inocentes mentes de los niños? No subestimen la comprensión de los niños, a veces son más conscientes de la situación que les rodea que los mismos adultos. Quizá algunos vieron la película que se hizo basada en los hermanos Grimm, con el mismo nombre, y que estaba basada en que este par no eran más que recopiladores de historias que se escuchaban en los pueblos y las tergiversaban un poco. El cuento de Blancanieves. Después de ponerse sus mejores galas, la reina se situó delante del espejo y preguntó: «Espejo, mi fiel espejo, que cuelgas en la pared, la más hermosa del reino, ¿puedes decirme quién es?». Y el espejo le contestó: «Eres, mi señora, hermosa en verdad, pero en el palacio del país vecino, la joven esposa lo es 1000 veces más». La malvada reina soltó una maldición, y sintió tanto desasosiego, tanto, que no sabía qué hacer.
Al principio, pensó que no quería ir a la boda, pero no pudo resistir la curiosidad. Tenía que asistir y ver a la joven reina. Y cuando llegó al palacio, reconoció a Blancanieves, y fueron tan grandes su terror y desconcierto que quedó petrificada, incapaz de hacer un solo movimiento. Pero habían metido ya en el fuego unos zapatos de hierro y los trajeron con unas tenazas y se los pusieron. Y la reina tuvo que andar y bailar con los zapatos al rojo vivo, hasta que cayó muerta. La versión de los hermanos Grimm incluye escenas en las que las hermanastras de Cenicienta cortan pedazos de sus pies para poder calzarse la zapatilla de cristal. En todo caso, la Cenicienta ofrece uno de los peores ejemplos de las más bajas pasiones que pueden anidar en el espíritu humano, y que además debieran evitársele a los niños, como lo son la envidia, los celos, la animadversión hacia madrastras y hermanastros, la vanidad y el apego a la vestimenta y otros objetos materiales. Otro de los grandes protagonistas de la literatura infantil es el Pinocho de Carlo Collodi, un muñeco de madera que se transforma en un ser de carne y hueso, como símbolo de la evolución hacia la toma de conciencia por parte del niño. Pero, ¿es Pinocho realmente un cuento para niños? Leamos un fragmento de la versión original, aparecida en 1881. Capítulo 15. Pinocho está siendo perseguido por unos asesinos, cuando, de pronto, ve entre los árboles una casita blanca como la nieve. Después de una desesperada carrera de casi 2 horas, llegó jadeante a la puerta de la casita y llamó. No contestó nadie. Volvió a llamar con violencia, pues oía acercarse el rumor de los pasos y la afanosa respiración de sus perseguidores. El mismo silencio. Advirtiendo que el llamar no servía de nada, empezó, en su desesperación, a dar patadas y cabezadas a la puerta. Entonces se asomó a la ventana una hermosa joven de cabellos azules y rostro blanco como una figura de cera, con los ojos cerrados y las manos cruzadas sobre el pecho, la cual, sin mover los labios, dijo con una vocecita que parecía llegar del otro mundo. En esta casa no hay nadie. Están todos muertos. Ábreme tú, por lo menos. Gritó Pinocho, llorando y suplicando. Yo también estoy muerta. ¿Muerta? ¿Y entonces, qué haces en la ventana? Espero el ataúd que vendrá a llevarme. Pero adentrémonos un poco más en el oscuro mundo de los cuentos infantiles. Se sabe que la versión de los hermanos Grimm de la Bella Durmiente, en la que la princesa es despertada por el casto beso del príncipe que la rescata, es una alteración que elimina los elementos de canibalismo, violación y adulterio del relato original. Este apareció por el año 1528, y en él, el príncipe, que no logra, por más que grita, despertar a la princesa durmiente cuyo nombre es Thalía, procede a abusar sexualmente de ella para luego regresar a casa con su esposa. La princesa da a luz gemelos y es el hecho de que estos mamen de sus pechos lo que la hace despertar. Cuando el príncipe pasa de nuevo por el lugar y ve que Thalía ha despertado y tiene 2 hijos suyos, se los lleva a todos a palacio. La esposa, que no tiene hijos propios, trata de matar a los niños diciéndole al cocinero del reino que los prepare para la cena. Pero el príncipe se da cuenta a tiempo del macabro plan y arroja a la mujer al fuego. Por último se casa con Thalía y viven felices, por siempre jamás. Algo más terrible ocurre con el cuento Piel de Asno, en el que la heroína, luego de la muerte de su madre, huye de su casa para escapar del acoso sexual de su propio padre, lo que es sin duda la causa de que este cuento sea poco conocido hoy en día. Esto no es de extrañar, ya que en los últimos 200 años no se ha hecho otra cosa que suprimir relatos o cambiarles el texto original, perdiendo las historias parte de su energía y emoción, terminando por convertirse en versiones alteradas para sacarles dinero y comercializarlas. Alicia en el País de las Maravillas. ¿Quién fue Alicia y de qué naturaleza fue el amor que la unió a Mr. Carroll? Era la hija de uno de los decanos de la universidad, el señor Liddell, amigo del señor Dodgson, y solía jugar en los alrededores con sus hermanas. No tardó nuestro protagonista en fijarse en la coqueta criatura, para la que inventaba historias y caricias y a la que visitaba en su casa. A la señora Liddell le empezó a resultar extraño este comportamiento. Sin duda le parecían extrañas las cartas casi de amor que le enviaba a su hija, y los regalos, y las fotografías que le hacía disfrazada de mendiga, el pecho al aire y la postura equívoca. Un día le contó la historia de una niña llamada Alicia que se cayó en la madriguera de un conejo blanco y todo lo que en ella le fue ocurriendo, y Alice le pidió que se lo escribiera y regalara.
Esto ocurrió en 1862. Lewis Carroll no terminó el libro hasta 1864, pero para entonces ya se había roto la amistad que mantenía con los señores Liddell. Aún así le envió su manuscrito firmado a Alice, que lo conservó toda su vida. No se sabe con seguridad las razones de la ruptura con la familia de Alice. Se sospecha que se le ocurrió pedir la mano de la niña en matrimonio cuando ella solo tenía 11 años y él 31, y que fue rechazado con más de un insulto por parte de la señora Liddell, que se sintió ofendida al comprobar que las maneras de su antiguo amigo eran demasiado cariñosas. No podían imaginar los padres de Alice que su hija acabaría siendo inmortalizada por la pluma excéntrica de aquel excéntrico. Y mucho menos que ellos también permanecerían en la memoria de los hombres vinculados al extraño caso del señor Dodgson y Mr. Carroll. Se conserva una carta de Lewis Carroll a Alice muchos años después de su amistad. Él tenía 53 años y escribía cosas tan reveladoras como esto: he tenido montones de niñas amigas desde entonces, pero todas han sido otra cosa. A Lewis Carroll le gustaban las niñas, no podía remediarlo. Tanto le gustaban que se pasó un cuarto de siglo fotografiándolas desnudas hasta que un escándalo le hizo abandonar la cámara y coger el pincel para seguir pintando sus desnudos a solas y en secreto. Escondido de las miradas represoras de una época puritana, severa e hipócrita, negándose a sí mismo esta pasión en una extraña dualidad que lo hacía fiel representante de la época. Como ven, no solo los cuentos están violentos, además los escritores. Gracias por ver mis videos. Y a aquellos que no les gusta, gracias por seguirme viendo. Esto fue la historia detrás de Cuentos Infantiles. Públicame en tu Facebook, recomiéndame a tus amigos, comenta, y visita mis blogs. Gracias. Soy Miles Day, y los espero en el próximo video. Gracias.